Buenas tardes. El eje que vamos a presentar a continuación es el que corresponde a los instrumentos de evaluación psicológica. Para adentrarnos en esta temática, tomamos el texto de Rapoport, el modelo psicoanalítico de la teoría del pensamiento y las técnicas proyectivas. Vamos a dar comienzo con las implicaciones más importantes en la práctica de las pruebas psicológicas. Es indispensable tener en cuenta en los instrumentos de evaluación psicológica la verificación. La verificación de los instrumentos se produce a partir de una revisión tanto de la práctica como de la teoría. Entonces, ¿cuál es la necesidad de esta verificación? Para poder responder esta pregunta, nos vamos a adentrar en el problema de la objetividad y los criterios diagnósticos. Las disciplinas clínicas necesitan procedimientos objetivos para suplementar sus métodos clínicos y estos implican experiencia y juicios subjetivos. Entonces, ¿qué es lo que nos aportan los test? Estos nos brindan un registro completo de un segmento del comportamiento y se obtienen de los pacientes datos sobre las mismas categorías, lo que nos permite comparar. De todas formas, el análisis final, el diagnóstico, la descripción de la personalidad, la prognosis y las recomendaciones se basan en la configuración total de los datos, en donde se articulan el juicio subjetivo que se basa en la experiencia, la teoría y la intuición y los datos objetivos de cada uno de los tests. De todas formas, no se puede esperar que un solo segmento de la personalidad nos revele las condiciones dinámicas subyacentes a la conducta. Entonces se deben implementar una batería de test y no uno aislado. Es fundamental hacer hincapié en que la verificación reside en no dejar de lado la complejidad de los fenómenos psíquicos que están determinados por una multiplicidad de factores. En conclusión, los test psicodiagnósticos nos permiten, mediante su objetividad, esclarecer hallazgos psíquicos y no reemplazarlos. Aportan una importante contribución, pero no tenemos que olvidar sus limitaciones. Otro punto central dentro de la verificación de los test psicodiagnósticos son los fundamentos. En la base de esto nos encontramos con la necesidad de hallar criterios diagnósticos en la comparación de las funciones intactas y perturbadas del pensamiento. Rapoport toma a Kraepelin y Breuer y habla de este campo como la organización del pensamiento. Lo que buscó fue encontrar síntomas de trastornos mentales constantes e invariables. Lo que descubrieron fue que detrás de la ejecución de los test y los datos que proveen es el proceso de pensamiento. Es por esto que se debe explorar la psicodinámica del paciente en relación a su organización. La organización del pensamiento es una parte integrante y concomitante del desarrollo de la organización de la personalidad, y todo esto nos va a servir para ampliar los conocimientos acerca de la patología. Siguiendo con la clase de mi compañera, voy a desarrollar ahora 3 hipótesis en las que se fundan los test psicológicos de diagnóstico. En primer lugar, la primera hipótesis dice que todo segmento del comportamiento muestra la impronta de la organización de la personalidad y permite la reconstrucción de los principios organizativos de esa personalidad. Distintos tests estudian los segmentos del comportamiento que muestran rasgos de la personalidad del sujeto y se espera que la ejecución del test devele tal personalidad. Los tests psicológicos de diagnósticos fundados sobre esta hipótesis del determinismo de todas las producciones individuales son por fuerza el instrumento elegido para la exploración y demostración empírica de su validez general. Hay que decir que cuando hablamos de segmento de comportamiento, no es cualquier conducta deliberada, esto es una conducta voluntaria, sino que para que un segmento de comportamiento sirva a un test debe estar lo suficientemente segregado como para que sea plenamente registrable. Entonces debe ser un todo relativamente bien separado. Una de las tareas más difíciles de los test de diagnóstico es establecer qué constituye esa totalidad. Es necesario ver el significado final o la conclusión de lo que distintas partes de segmentos de comportamiento dan en su totalidad a una conducta. Los segmentos de comportamiento que pierden sentido si se los divide se van a llamar unidades de comportamiento. Entonces podemos decir que la psicología de la Gestalt las denomina unidades molares. Todo esto nos indica que uno de los principios de los test de diagnóstico es gestaltista. Los segmentos de comportamiento son unidades molares que serán reveladoras de la personalidad y no moleculares, en donde no se tiene en cuenta el significado. Vamos a definir ahora qué es un segmento de comportamiento y vamos a decir que un segmento de comportamiento debe satisfacer los siguientes criterios. Esto nos permitirá la posibilidad de la cuantificación
así como una reducción a un puntaje de los mismos. En primer lugar, vamos a decir que debe ser desconocido y por lo tanto no manipulable conscientemente por el sujeto. En segundo lugar, el tema de los test debería ser no estructurado, de modo de permitir una expresión máxima a los principios estructuradores de la personalidad individual. Y en tercer lugar, el segmento deseable de comportamiento debe ser una reacción abierta ante un estímulo normal, y también tendría que poder ser obtenidas las introspecciones del sujeto respecto a esa reacción. La segunda hipótesis que vamos a desarrollar dice que la patología es siempre una exacerbación, esto es, un desequilibrio de rasgos ya existentes en la personalidad sana o adaptada, por lo cual el diagnóstico es siempre el diagnóstico de la personalidad. Un ejemplo para poder explicar esto lo vemos en una persona excéntrica que encuentra en la sociedad un lugar y no necesita ser hospitalizado. Su adaptación puede ser extraviada y precaria, pero sin embargo va a seguir siendo esto una adaptación. En un examen clínico se podrá considerar este hecho. En cambio, es casi seguro que los test de diagnóstico lo van a pasar por alto. Entonces será difícil decir, en base a los test, cuál de estas adaptaciones precarias se sostendrá o no. Entonces, dijimos que las patologías son un desequilibrio de las adaptaciones, que las diversas formas de existencia y adaptación son de importancia crucial para evaluar la patología en cuanto a la posibilidad de adaptación y la prognosis. Pasamos directamente a la hipótesis número 3, que nos va a decir que la teoría de los test de diagnóstico de la personalidad se ocupa de indagar cómo y por qué procesos los principios organizativos de la personalidad y sus alteraciones patológicas se trasladan a la ejecución del test. Hay que decir que lo fundamental de la teoría de la verificación subyace a la ejecución del test, esto es, en la teoría de los procesos de pensamiento. La teoría de los procesos de pensamiento es uno de los campos menos explorados en el psicoanálisis, así como en la psicología académica. Y sin embargo, podemos decir que la teoría de los procesos de pensamiento no solo es el fundamento de los test psicodiagnósticos, sino también un vasto dominio de la teoría, en la cual los test psicodiagnósticos son la herramienta elegida para la investigación empírica. Como se viene hablando, es fundamental la importancia de los procesos del pensamiento. Rapaport propone una teoría del pensar que abarque los fundamentos y fenómenos de los test, estudiando 4 puntos fundamentales: la proyección, las motivaciones de la percepción selectiva, los instrumentos fijos del pensar y las variaciones de la experiencia consciente. Cuando hablamos de proyección, la entendemos básicamente como la externalización. Cada individuo tiene un mundo privado, estructurado de acuerdo a los principios organizativos de la personalidad. Y lo que van a hacer los test son tratar de que se pongan en manifiesto estos principios. Propone también motivaciones de la percepción selectiva. Plantea que todo pensamiento tiene motivaciones, pero que no son homogéneas, sino que hay una jerarquía de motivaciones. Una motivación básica tropieza con un obstáculo de la realidad o con obstáculos estructurales intrapsíquicos. Es donde se establece una organización de pensamiento que regula la descarga. Se modifica entonces esta motivación básica y pasa a ser una motivación derivada. Son estas motivaciones las que van a organizar el pensamiento y en algunas de ellas operan mecanismos del proceso primario. Asimismo, los instrumentos fijos del pensar son elementos constructivos del pensamiento. Son conceptos, anticipaciones y algunos recuerdos. Y finalmente, las manifestaciones de las variedades de la experiencia consciente son un rasgo importante en las respuestas dadas en los test proyectivos. Estas dan cuenta de una función preconsciente que opera al seleccionar automáticamente nuestras experiencias con el fin de orientarnos acerca si lo que experimentamos es una percepción externa o es intrapsíquica, una real percepción sensorial o una ilusión, un recuerdo o un producto de la imaginación, un objeto real de una imagen o un recuerdo de un hecho o de una fantasía. Finalmente, a lo que apunta Rapaport es a llegar a la unificación de los fundamentos de los diversos tests en una teoría sistemática del pensamiento.